Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video y en el día de hoy tenemos al maestro Fide Miller Domínguez con un elo de 2100. Así que es una persona bastante fuerte. En el canal de Club de Ajedrez Calpa le hemos hecho unas preguntitas y en esta segunda parte vamos a preguntarle cosas más dirigidas a él como jugador. Así que, bueno, comencemos. Hola profe, ¿cómo estás? Hola Juanma, muy bien Juanma, muchas gracias, gracias por invitarme, gracias por el entusiasmo con el que siempre has asumido estos videos y la práctica del ajedrez. Entonces, muchas gracias y hola a todos los que nos van a escuchar, bienvenidos. Bueno profe, y cuéntenos cómo nació esta pasión por el ajedrez, a qué edad y cuándo decidió tomárselo un poquito más de manera profesional. Bueno, yo aprendí a jugar ajedrez a los 8 años. Mi papá me enseñó. Posteriormente, en el club de ajedrez del colegio, profundicé un poco más. Y allí me comenzaron a invitar a torneos de ajedrez a nivel intercolegiado. Comencé a asistir. Gracias a Dios empecé a obtener muy buenos resultados. Eso pudo haberme motivado mucho. Mi segundo campeonato lo gané, entonces como que fue un motor para seguir adelante. Y también recuerdo que un evento para motivarme en el ajedrez fue que participé en un campeonato distrital. No quedé entre los primeros, quedé como de quintas, pero sorpresa, un día llamaron a mi casa, hablaron con mi mamá y me le dijeron a mi mamá, mira, es que tu hijo ha sido seleccionado para participar, a representar a Bogotá en Manizales en un campeonato nacional con todos los gastos pagos. Y yo, wow, ¿qué es esto? ¡Qué maravilla! Y me trataron súper bien, nos quedamos en el mejor hotel, me dieron viáticos, yo andaba como con 100.000 pesos, que era muchísima plata para mí, estaba millonario por esos días. Entonces recuerdo esos eventos como para motivarme a practicar ajedrez y después de eso muchos campeonatos que poco a poco pues me fueron aumentando el nivel y a dedicarme a jugar ajedrez, que me encanta. Bueno, profe, nos contaba un poquito de cómo fue su primera parte aprendiendo ajedrez y cómo se lo empezó a tomar un poco más en serio. Entonces, cuéntenos cómo cambia el ser un jugador principiante al ser un jugador ya más profesional y jugar más en serio a este deporte. ¿Qué cambios hay? Pues yo siempre lo asumí como de manera muy, digamos, relajada. Yo no tuve mucha presión. Mi papá ni nadie me estaban obligando a entrenar ajedrez. Entonces no había mucho cambio. Yo simplemente sentía como que vinieran los fines de semana y estaba feliz de ir a los torneos. Era como mi actividad de recreación y me quería siempre pasármela jugando ajedrez. Entonces como que yo era un niño feliz de jugar ajedrez, como los niños que están felices de jugar en los videojuegos o de otras actividades infantiles. Yo era feliz de jugar ajedrez, entonces no había mucho cambio realmente. Y siempre fui así y ahorita todavía es así. Cuando hay un torneo de ajedrez, yo lo asumo con la mejor manera, como no es un trabajo, no es profesional, digamos, tanto como que dependa mi mañana, no, sino que lo asumo como de manera muy relajada, me quito toda la presión de encima y siempre divirtiéndome. Entonces, no hay mucho cambio entre el ajedrez, digamos, aficionado al ajedrez un poco más profesional. En mi caso no. Profe, ya tiene el título de maestro FIDE, que es un título muy importante. Entonces, cuéntenos cómo entrenó, cómo fue su manera de entrenar autodidácticamente, cómo llegó a este título. Requiere muchísima disciplina, requiere mucha fuerza de voluntad y sacar el tiempo, porque entrenar deportes en conjunto siempre tienes la motivación de que vas con amigos, de que te estás moviendo y como que hay recocha en el equipo. En un equipo de fútbol estás molestando y haciendo chistes, y o un equipo de ciclismo vas ahí con tu grupeta
hablando y salen todos y se acompañan, o baloncesto, como que en los deportes de conjunto, como que hay, digamos, esa situación de equipo, que te encuentras con las personas y entrenas. Mientras que en el ajedrez estás solo. Y el estar solo dificulta las cosas, porque estás en tu casa y hay muchas distracciones, entonces tienes el televisor, la música, el internet, y como que, bueno, voy a sacar estas 2 horas para entrenar ajedrez, a veces no lo hacemos porque no es tan fácil. Entonces, entrenar ajedrez solo requiere mucha disciplina y fuerza de voluntad. Muy pocos lo consiguen, pero los que logran desarrollar esa disciplina, esa fuerza de voluntad, mejoran considerablemente, y son los que terminan ganando los torneos. Entonces yo sí digo, el entrenamiento individual en ajedrez requiere mucha disciplina y son hábitos que se consiguen con el día a día. Entonces, eh, algunos logramos entrenar 2 horas. Yo, por ejemplo, no he tenido, digamos, esa disciplina de entrenar más de 2 horas diarias sistemáticamente. No, pero cuando estoy muy ocupado, eh, por lo menos hago 1 hora diaria para hacer ajedrez, para practicar ajedrez, entrenar ajedrez, que es diferente. 1 hora diaria sí lo he sacado. Recuerdo una temporada en la que saqué un semestre entero, estaba entrenando prácticamente 6 horas al día. Eso fue en el año 2011, que me estuve preparando para un campeonato mundial en Turquía. Esa fue la vez que le dediqué más tiempo al ajedrez de manera sistemática y organizada, con una disciplina bastante importante. Y bueno, profe, aparte de esta disciplina, ¿qué más se necesita para llegar a hacer a este título? Digamos a estos jugadores que están entre los 1600 a los 1900, que quieren superar esta barrera de los 2000, ¿qué les recomendaría para poder pasar como esta barrera que a muchos jugadores se les impide y quieren lograr pues un título tan importante como el de Maestro FIDE? Aparte de la disciplina de entrenamiento individual, recomiendo jugar muchos torneos. Muchos torneos. En los torneos se aprende más que ajedrez, se aprende a jugar torneos, a las circunstancias de los torneos, los nervios durante las partidas. Esas son características que a veces marcan la diferencia entre un jugador de más de 2000 de Elo y un jugador que no tiene 2000 de Elo. La experiencia de cómo jugar partidas en torneos, cómo jugar los torneos, cómo administrar la energía, cómo manejar los nervios, cómo alimentarse bien. Recuerdo que pasar de los 2000 de Elo para mí no fue fácil, porque precisamente los nervios, la inexperiencia me jugaban una mala pasada. Yo tenía un buen nivel, me enfrentaba a jugadores de 2000, más de 2000 de Elo, 2200, 2300 o más de Elo, y siempre tenía unas buenas posiciones. Partidas a veces con clara ventaja, y los nervios, la inexperiencia no me permitían ganar esas partidas. Entonces duré como muy cerca, mucho tiempo, de los 2000 de Elo, y no pasaba de los 2000 de Elo, pero era porque me faltaba ese poquito de experiencia sobre las partidas. Recuerdo muchas veces que estaba como 1995, jugué contra Oscar Castro, uno de los mejores jugadores de la historia de Colombia. Tenía 2 peones de ventaja. Oscar Castro para aquella época tenía más de 2400 de Elo, y tenía 2 peones de ventaja, y terminé perdiendo esa partida en un final con clara ventaja para mí. Entonces era como aprender a manejar esas circunstancias de los torneos. Entonces recomiendo, aparte del entrenamiento, de seguir las indicaciones de los entrenadores, de entrenar la táctica, recomiendo jugar muchas partidas en torneos, y siempre contra jugadores más fuertes. Ojalá, en la medida de lo posible, jugadores de mayor nivel.
Profe nos decía que es muy importante controlar los nervios, administrar la energía y comer bien. ¿Por qué es importante estos factores para jugar mejor en un torneo de ajedrez? Comer bien porque, bueno, el cerebro es el principal instrumento que usamos los ajedrecistas y se nutre de las vitaminas de lo que comemos, ¿sí? Entonces, si tú pues te alimentas tienes una dieta con muchas frutas y muchas verduras, que en mi caso ahí tengo un punto negativo, tengo que comer más verduras, pues el cerebro va a estar más oxigenado y va a funcionar mucho mejor. Recuerdo una anécdota que me contó un amigo maestro internacional, Martín Martínez. Él entrenó en una temporada con Oscar Castro, y la primera clase que le dio Oscar Castro a Martín fue que lo llevó a un restaurante a comer pescado y vegetales. Y le dijo, mira, Martín, ¿quieres mejorar en ajedrez? ¿Quieres subir tu elo? Mira, empieza a alimentarte bien. Vegetales y el pescado, bueno, y otros alimentos que son muy útiles para el cerebro, para el jugador de ajedrez, son los frutos secos, el maní, las uvas pasas, los arándanos, las almendras, y durante una partida algo de dulce, una chocolatina y mucha agua. Hay que mantenerse hidratado todo el tiempo porque la concentración se pierde en la medida que te deshidratas. Entonces, mucha agua. Entonces, hay que alimentarse muy bien. Algunos no lo hacen y a medida que va pasando las rondas, te vas sintiendo más agotado, más agotado, más agotado. Y en las últimas rondas no vas a estar rindiendo en las mismas condiciones. Por esa razón también es importante el ejercicio físico. El manejo de los nervios. El manejo de los nervios es importante, pues porque si tú eres una persona que se pone muy nervioso, pues cuando estás en una partida y estás así y no puedes, y todo te asusta y no puedes pensar, si es que simplemente se bloquea, se bloquea tu cerebro y simplemente no llegan ideas. Uno de los jugadores más talentosos que dicen que debió ser campeón mundial es Ivanchuk, y Ivanchuk no fue campeón mundial, dicen que fue porque era muy nervioso. Entonces los nerviosos hay que aprenderlos a manejar. Los nervios son buenos, pero en una medida en la que te mantenga como atento a la partida, como que te proporcione algo de adrenalina y te mantenga atento. Como que a algunos les pasa que les vale 5 si ganan o si pierden, ¿sí? Entonces eso tampoco es tan bueno, ¿verdad? Te tiene que dar algo de adrenalina, algo de nervios, pero no dejarte llevar de los nervios. Entonces eso se aprende en los torneos. Bueno, profe, y nos decía que aparte de tener, pues de ir a jugar el torneo y ya está, se necesita pues de mucho control de los nervios, de buena administración de energía y de buena alimentación. Bueno, suponiendo que yo ya tengo pues un control básico de nervios y un buen estado físico y he comido bien, ¿cómo administro esta energía para poder jugar todo el torneo? Digamos que en la primera partida jugué una gran partida y luego en la segunda ronda regalé 2 piezas. ¿Cómo evitar esto? Bueno, primero hay que tener una buena condición física para tener energía, ¿sí? Y alimentarse bien. Y ya durante las partidas, por ejemplo, si tienes una buena preparación en la apertura, te vas a ahorrar energía, ¿sí? Porque si no estás muy preparado en la apertura, vas a tener que empezar a pensar desde las primeras jugadas, y vas a consumir tiempo y energía que luego te puede hacer falta. Entonces, una buena manera de administrar la energía es que estén bien preparados en la apertura, pero eso sobre todo eso es ya para los jugadores más profesionales.
deben tener una buena preparación en la apertura. Deben reconocer esos momentos críticos en los cuales dedicarle mucho tiempo a pensar o no dedicarle tanto tiempo a pensar. Hay momentos en los que las jugadas son intuitivas, que tu preparación te dice, mira, acá la jugada es esta y esa es la jugada. Es como no pensar tanto, sino más bien sentir qué hacer. La Entonces intuición. eso se va consiguiendo con la experiencia y con, por supuesto, también mirando muchas partidas de jugadores grandes maestros. Entonces, tú sientes, en vez de pensar mucho, sientes. Esta posición va por este camino y hago la jugada, yo siento que es así y así la hago. Entonces hay jugadores muy intuitivos que no requieren tanta energía porque pues simplemente hacen la jugada. Y hay otros jugadores que son más calculadores, que necesitan como saber exactamente todo lo que va a pasar, como que son perfeccionistas. Esos jugadores gastan muchísima energía porque tienen que prever todo, tienen que, como que no se arriesgan, sino que tienen que saber tenerlo todo bajo control, gastan muchísima energía. Entonces hay que reconocer esos momentos, en qué momento de la partida necesito pensar muchísimo y en qué momentos no. ¿Listos? Y eso me ayuda a administrar la energía. Recuerdo uno de mis torneos el año pasado, estaba acompañado con Mateo González, uno de los mejores de Calpa. Estábamos en el campeonato, un campeonato de la Feria de las Flores en Medellín. Y yo tenía una buena actuación. En la ronda, eran 7 rondas, y en la ronda 6 jugaba en la mesa 1 contra un gran maestro de Cuba que se llama Roberto Pantoja. Si yo ganaba esa partida, pues quedaba líder en el torneo, y con tablas quedaba como segundo lugar a falta de una ronda. Y tenía una posición muy buena, pero una posición súper compleja en cuanto al cálculo y en cuanto al ataque contra el rey, era muy compleja, y yo estaba gastando muchísimo tiempo en calcular variantes muy profundas, muy profundas, de 10 jugadas adelante, con variaciones. Era bastante complejo el cálculo que yo estaba teniendo que ejecutar, y mi rival lo podía hacer mucho más rápido. El gran maestro como que calculaba lo mismo que yo, pero lo hacía más rápido. Entonces yo estaba calculando mucho, pero me estaba demorando mucho, y entonces empecé a gastar muchísima energía, muchísimo. Y llegó un momento en el que yo dije, uy, no, ya no puedo más, ya estoy cansado, no puedo seguir pensando tanto. Empecé a optar, a decidir por el cambio de las piezas, y empecé a simplificar la posición, porque en el momento de simplificar la posición, pues las variantes se simplificaban, se acortaban, no tenía que calcular tan profundo. Entonces yo empecé a desperdiciar una buena posición por el cansancio, ¿sí? Y eso me costó para la siguiente partida, porque perdí esa partida, porque ya estaba fundido. Y la siguiente partida contra otro maestro internacional, Johan Chavarría, también la perdí por cansancio. Entonces, de pronto, si yo en la partida con el gran maestro Pantoja hubiera optado por una posición un poco más tranquila, un poco más intuitiva, de reconocer los momentos claves en cuáles pensar, en cuáles no, hubiera podido ahorrar más energía y poder disputar esa partida con digamos, mayor eficiencia, y la siguiente ronda también con mayor eficiencia. Entonces son esas cosas. Bueno, profe, y después de darnos estos consejos, cuéntenos cómo logró ser maestro FIDE, cuáles son sus grandes logros, de los que usted está más orgulloso. Cuéntenos un poquito más de cómo han sido estos torneos suyos. Bueno, el título de maestro FIDE lo conseguí en un torneo que organiza la FIDE, es un torneo zonal en La Dorada, Caldas, se llevó a cabo. Cosas a resaltar sobre ese torneo es que
obtienen el título de maestro FIDE aquellos jugadores que logren hacer 6 puntos de 9. Generalmente son torneos muy fuertes, entonces no es tan fácil hacer los 6 puntos. Pero recuerdo que arranqué bien en ese torneo, que llevaba como 2 rondas, 2 puntos de 2. Y bueno, llegó un momento en el que yo tenía 3 puntos y faltaban 3 rondas. Y tenía que hacer 6 puntos. Es decir, que tenía 3 balas para disparar. Tenía que ganar las 3 partidas, una tras otra, para ser maestro FIDE. Y pues yo estaba un poco desanimado y un poco triste porque la anterior partida la había perdido. Yo como que dije, uy, no, ahora me toca 3 balas, aprovecharlas muy bien, está como complicado. Pero como un amigo como que me motivó y dijo, vamos que usted puede, no sé qué, y empecé y gané una partida, luego gané la otra partida y luego la última partida también lo logré ganar y logré los 6 puntos. Entonces también como para dejar esa enseñanza que a veces uno se desmotiva durante el torneo, piensa que ya no hay opciones de nada, pero hay que seguir adelante y hay que luchar hasta lo último, siempre con la intención de aprender y de fortalecerse. Entonces el título de maestro FIDE lo logré de esa manera. En ese torneo gané a varios jugadores fuertes. Inclusive le gané al maestro FIDE que ha estado entre los mejores lugares en Colombia, Miguel Ángel Garavito, que creo que vamos a analizar una partida contra él. En ese torneo también le gané a Miguel Ángel Garavito, recuerdo una catalana que pude ganarle muy bonita. Y bueno, ¿qué más he obtenido? Otro de los mayores logros fue haber podido participar en el Campeonato Mundial de Ajedrez Amateur en Turquía, Antalya, una de las mayores experiencias que he tenido, donde aprendí muchísimo y además pues logré conocer un país espectacular. En ese torneo también quedé en el puesto 10, me había preparado muy bien para ese torneo. Creo que llegaba en mi mejor momento, estaba jugando un ajedrez espectacular y llevaba 4 de 4 en ese torneo. Llevaba 4 de 4 y iba líder único en el torneo. Y pues, también un poco por la inexperiencia y la falta de acompañamiento, no tenía entrenador ni un delegado, digamos, que me estuviera asesorando. Era la primera vez que viajaba del país. Me comí mucho. Simplemente me puse a comer mucho. Imagínate, Juanma, que te ponen ahí en un restaurante, en un hotel 5 estrellas, en un buffet, ahí te ponen toda la comida. Y bueno, tú puedes simplemente comer todo lo que quieras, ¿sí? Entonces yo estaba feliz, coma y coma y coma y coma, y en un momento pues me intoxiqué y me enfermé y no pude rendir al máximo y perdí 3 partidas seguidas. Bueno, cosas para aprender y también pues que me sirven ahorita para mi trabajo como entrenador, poder asesorar a los muchachos cuando están en algunos torneos así importantes. Al final en ese torneo también otra anécdota es que jugué la última ronda con opciones de quedar entre los 3 primeros. Si ganaba la última partida, quedaba entre los 3 primeros del mundo en la categoría sub-2000 de Elo. Y disputamos una partida de cerca de 7 horas con un brasilero. Y bueno, muchísimos nervios. La partida arrancó a las 11 de la mañana, a las 4 de la tarde no habíamos terminado y yo no había almorzado, pues me imagino que él tampoco, pero yo ya sentía hormigueo en las manos y estaba viendo como estrellitas y mandé a una amiga que me trajera un postre del restaurante y me llegó con un postre de chocolate, me lo colocó al lado de la mesa en la partida
Mi rival estaba muy nervioso y llamó al juez y dijo, que cómo era posible que yo iba a comer ahí durante la partida, no me dejaron comer. Eh, También me acuerdo que él estaba tan nervioso que empezó a mover los pies debajo de la mesa y yo sentía como que me estaba dando patadas. Y esa partida fue una locura. Y después perdí. Y bueno, fue un dolor también porque quedé décimo en lugar de tercero. Y, y bueno, ya, eso es así como los mayores logros y muchos otros más torneos, pero esos son como los más importantes. Bueno, profe, nos contaba un poco más de esta anécdota tan curiosa que tiene, pues bastante curiosa. Cuéntenos un poquito más cómo fue este entrenamiento y cómo entrenar, qué libros nos recomienda. Básicamente sí, qué libros pues cree que usted considera son los mejores para entrenar. Eh, bueno, voy a sugerir tres cosas. Voy a sugerir tres cosas del amigo Jan Timan. Jan Timan sugiere para que todos los jugadores de ajedrez alcancen su techo como ajedrecistas. Tres cosas. La primera, entrenamiento. La segunda, conocimientos. Y la tercera, práctica. Entrenamiento principalmente, para resumir, quiere decir repetición. Entrenamiento quiere decir sistematización. También quiere decir algo que se pueda medir. ¿Listos? Si tú dices voy a entrenar ajedrez, quiere decir que tú puedas medir lo que estás haciendo. ¿Listos? Que si un día hiciste 100 ejercicios, al otro día puedas hacer los mismos 100 ejercicios y durante un mes puedas hacer los mismos 100 ejercicios y al final del mes ver cómo ha aumentado tu elo o ha disminuido. Pero que algo que lo puedas medir, que puedas llevar una gráfica, una tabla, una estadística. ¿Listos? Y por medio de repeticiones, entonces tu cerebro empieza a reconocer patrones y a sistematizar información. ¿Listos? Eso es entrenamiento. Entonces algunas personas dicen, voy a entrenar. Entonces van y juegan partidas blitz. No entrenaron. Voy a entrenar, entonces van y leen un libro. No entrenaron. ¿Sí? ¿Listos? Entonces entrenamiento significa sistematizar. Repeticiones. ¿Listos? Algo que puedas medir. ¿Ok? Adquirir conocimientos, ahí sí, entonces tienes que leer libros y jugar y analizar tus partidas después de jugar, ojalá con tu entrenador. ¿Listos? Una recomendación, pues tratar de no analizarlas con cualquier persona, ¿sí? Sino que sea con tu entrenador, ¿sí? Porque bueno, tu entrenador es el que te conoce, el que sabe el proceso en el que van, el que te puede juzgar quizás o llamar la atención por algo, o decir, uy, Juanma, es que esto ya lo habíamos aprendido, pero es que tú no lo estás poniendo en práctica, ¿sí? Mientras que si la analizas con otra persona, la otra persona te puede decir, uy, es que usted no sabía esto, y es que usted sí no sabe nada, es que, uy, usted no le ha leído esto, entonces empiezan como a hacer juicios de valor sin conocer el proceso en el que cada uno va. ¿Listos? Entonces es mejor siempre hacerlo con el entrenador, adquirir conocimientos, leer libros y analizar sus propias partidas. Y bueno, ¿qué libros se recomienda? Muchas partidas que tengan, muchos libros que tengan partidas comentadas por sus protagonistas. Hay muchos grandes maestros que han hecho partidas de sus análisis de sus propias partidas, las recomiendo mucho. Mis geniales predecesores de Kasparov, los recomiendo mucho. Finales de Torre, los recomiendo mucho. Y bueno, también todos los libros de Mark Dvoretzky son muy buenos. Tiene varios libros, Mark Dvoretzky también, muy recomendados.
Bueno, hay varios libros de ajedrez, hay muchos libros buenos. Una cantidad gigante. Zurich 1953 de Bronstein está genial, es un libro espectacular. Otro libro que me encanta también recomendar es Los grandes maestros del tablero de Richard Reti. Hace un barrido a la historia del ajedrez hasta 1940. Espectacular. Y los libros de Nisovich, Mi sistema y Estrategia Moderna de Watson. Bueno, varios libros, pero no hay que leer tantos, hay que leer los que son, ¿sí? Tampoco necesitamos leer muchísimos libros y cualquier libro que llegue a las manos, no, sino asesorarse con el entrenador y preguntarle qué libro es bueno, ¿listo? Y es bueno para el proceso que cada uno está adelantando, ¿listo? Y la tercera elemento que recomienda Timan es, dije, entrenamiento, conocimientos y práctica. Práctica, pues, es jugar partidas. ¿Listos? Jugar partidas y, sobre todo, jugarlas en torneos. ¿Listo? En torneos, partidas a ritmo clásico sería lo ideal. Bueno, profe, está habiendo un gran auge de los torneos por internet, de todo tipo de torneos por Lichess, chess.com, todo este tipo de plataformas. ¿Usted considera que por estas plataformas por internet se puede tener un tipo de entrenamiento en partidas clásicas? Muy difícil. Yo digo que no. Yo digo que no. Es muy difícil. Es muy diferente el ajedrez presencial al ajedrez virtual. Influyen elementos como el mouse, como la velocidad de conexión, la concentración. Uno en la casa no se concentra igual, no siente la misma tensión, las mismas situaciones del torneo, no las sientes. Y lo otro es que por internet se están jugando muchas partidas rápidas. Los torneos clásicos las partidas clásicas son las que más aumentan el nivel de los jugadores. Y por internet no encontramos, muy difícil. Sé que han habido algunas partidas clásicas, algunos torneos clásicos, pero es difícil encontrar ese tipo de partidas. Entonces, estamos extrañando que vuelva el ajedrez presencial. Es muy diferente y nos necesitamos que vuelva porque necesitamos jugar partidas a esos ritmos, en esas condiciones. No es lo mismo jugar por internet. Bueno, profe, ya como para ir terminando, cuéntenos por qué usted considera que hay que tener un entrenador y que, pues, qué diferencia hay entre tener un entrenador y ser autodidacta, en qué cambia y, pues, cuáles son sus desventajas y ventajas. Principalmente pues porque te puede indicar el camino. Te puede indicar el camino, también puede por dónde ir y ir de la mejor manera, ¿sí? Y también es una persona que te debe motivar mucho. El entrenador te motiva, no te deja rendir, te anima a seguir adelante, ¿sí? Te acompaña. Entonces te hace el camino más fácil, principalmente por esas dos razones. Te motiva y te indica el camino más, digamos, un mejor camino y más rápido. Bueno, profe, muchas gracias por haber aceptado la entrevista y al Club de Ajedrez Calpa, pues, por aceptar esta invitación y, bueno, profe, muy agradecido. Gracias a ti, Juanma. Gracias por este espacio, por tu dedicación y por ese todo el entusiasmo con el que también vives el ajedrez. Entonces, muchas Y gracias a todos los que nos escucharon. bueno, espero que hayan disfrutado de la entrevista al MF Miller Domínguez, que hayan aprendido un poco de cómo entrenar sistemáticamente en ajedrez, un poquito de su historia y les voy a dejar las redes sociales del club y el video que grabamos en el canal de Club de Ajedrez Calpa y en esta que es su segunda parte. Así que espero que lo hayan disfrutado, denle like y suscríbanse y nos vemos en un próximo video. Adiós.